Muy bien, ahorita nada más vamos a esperar un poco aquí. Ahorita comenzamos. Vamos a ver y que vayan llegando. Cuando quieras, o sea, yo general. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, perdón, estaba en una llamada. No te preocupes, no te preocupes. Se entiende, Bien. se entiende. Ahí sí ya se ve, ¿no? La presentación. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ok, ahí, Ay, lista. ahí quedó. Muy bien. Hoy ¿tú en dónde estudias? ¿Cómo diste con el taller por Facebook, no? Porque alguien lo reenvió Ujú, precisamente en Facebook, ujú, eh, que das como muchos cursos. ujú. Entonces, dije, se me hace interesante. Entonces ya me metí y ahí tenía tu número de WhatsApp Ujú. y te escribí así tal cual. Ahora, muchas gracias. Sí, en esta pandemia me aloqué y me puse a dar una serie de cursos por todas partes. Entonces, antes de estos talleres, Ujú. tuvimos casi 24 sesiones de algo que llamamos historia de las ideas. Entonces, Ujú. era la locura porque era historia de la música, historia de las mujeres, o sea que de alguna manera lo vamos a tocar aquí, ¿no? Pero era así, eran sesiones de 2 horas, por ejemplo. Entonces, era cuando estaba la pandemia en todo su esplendor y que todo el mundo estaba en su casa y entonces servía un poco de eso y estuvo padre, sí sirvió, sí nos ayudó, por lo menos nos ayudó a despejarnos un poco la mente de todo Y, este asunto, y ¿no? ¿sabes qué? O sea, luego les digo a mis amigos, oye, estoy en un curso de cultura y está bien padre. Y me dicen, ay, pues dime. Entonces ahí para la próxima ya les paso tus datos para que también se inscriban. Perfecto, cómo no. Tú, estás trabajando, suena como a Ujú. pregunta de estas del clásico, estudias o trabajas, pero me imagino que también vienes de algo así, ¿no? Sí, bueno, yo estudié en la UNAM, Mm, ya egresé hace tiempo ujú. y ahorita estoy trabajando en el área de seguros. En la UNAM, ¿qué actuaría algo de ello? No, ¿No? estudié relaciones internacionales. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces a lo mejor hasta fuimos colegas. Yo estuve en ciencias políticas y sociales. Yo egresé Ah, súper. de ahí, pero ya hace un buen, en el 91. Ah, Casi la facultad era nueva en esa época. No, ahora ya es una locura ahí, ¿no? sí, me imagino. Pero eras buena facultad, es padre, ¿no? Me gustaba Sí. mucho. Muy bien, bueno, aquí ya está Laura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿No nos Ay, escuchas? creo que me perdí. Hola, ya. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya listo para Lista. regresar a clases el 24? Ya casi, Pero en ustedes, ¿cómo van a preparaciones. participar? ¿Ustedes van a evaluar solamente o cómo le van a hacer? No, sí nos toca planear. Fíjate que hay quien posiblemente nada más evalúe, pero otros sí, pues planeamos. Es que nos toca planear, la verdad, pero hay gente que sí se acomoda con nada más evaluar con lo que pasan en la tele. Ujú. Uy, esto sí está muy raro esto, ¿no? De, de cómo van a evaluar y ya hay movimientos en contra incluso. Sí, oye, porque la verdad es que, pues seamos sinceros, está bien complicado que aprendan los chavos a distancia. No existe la cultura de ser autodidacta, entonces, y menos en secundaria, ¿eh? No, Entonces, no, está complicado, la verdad. no, si el año que di en secundaria, el ratito que di, eran súper Sí, divertidos los chavitos, pero sí era difícil.
Sí, sí. Muy bien, ya casi comenzamos, ya llegó Gina. Muy bien, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? ¿Ya estás en tu máquina Bien, nueva? corriendo, Perfecto, muy bien, corriendo, pero ya muy bien en mi casita y ya, lista para. perfecto, listo. Muy bien, Elba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, hola. Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Entonces, ¿a qué hora? Ahora sí no llovió, ahora sí está bonito el día, ¿no? Está No, hermoso. o sea, yo que estoy en la del Valle, está lloviendo poquito por aquí, pero sí. Qué extraño, estaba preocupado porque hace ratito mi vecino de aquí enfrente estaba a todo volumen con unos cumbiones locos, ¿no? Entonces, así Todo como loco. con todo, entonces dije, híjole, ¿qué voy a hacer con este vecino que está con sus cumbiones, ¿no? Mira, invitarlo a que se eche un tamal, que pasen un ratito. Sí, estaba súper loco el vecino. Muy bien, bueno, y Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy sí no traes chulucos ni nada de ese asunto. No. Estoy trabajando, estoy terminando de chambear. Perfecto, muy Nada bien. más no hay tiempo para el té. Perfecto, muy bien, bueno, déjame ver aquí nada más. Somos 7. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar, porque aquí no me quería dejar esto, pero ya. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la parte que nos toca de Europa, la parte que ya está en historia, sobre todo la parte de, vamos a tratar de llevar Roma y Grecia y vamos a tratar de llegar a la Edad Media. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado con la cuestión de toda esta parte de las culturas mesoamericanas, que habíamos visto las culturas mesoamericanas, y que también habíamos visto toda esta parte de la prehistoria, en fin. Bueno, hoy lo que vamos a ir viendo unas cosas un poquito más complejas. Entonces vamos a ver la antigua Grecia. Y entonces cuando hablan de la antigua Grecia, ¿qué les remite cuando hablan de Grecia? ¿Qué es lo primero que les remite cuando hablan de Grecia? ¿Quién ha viajado alguna vez a Grecia? ¿Y a qué les remite inmediatamente? Se oye la palabra Grecia y no se imaginan inmediatamente así, filósofos, y no se imaginan así comida mediterránea, así llena de... Gente culta, gente muy, muy preocupada y ocupada por su físico, pero sobre todo por su intelecto. Muy bien, perfecto, es parte de ello. Bueno, cuando hablamos de Grecia, tenemos que hablar de toda una serie de estructuras, porque Grecia se convierte en nuestra cultura, por así decirlo, nuestra cultura madre. Es el sustento de la manera en que pensamos, actuamos y llevamos, de nuestra manera de ver el mundo filosóficamente, artísticamente. En todos los aspectos, Grecia es la que nos va a dar, por ejemplo, la democracia, también va a dar el concepto de ciudadano. Entonces, Grecia, todo ello, como en la clase de la tarde que veíamos de la historia del sexo de los griegos, también nos dieron un montón de conceptos con respecto a los placeres corpóreos y todo ello, que eran bastante divertidos estos. Entonces, obviamente, cuando hablamos de Grecia, pensamos siempre, sí, en los griegos, también en los Juegos Olímpicos, algunos más locos ven ¿se acuerdan de la película de 300? Y veían esa onda de 300. Entonces, pensar en los griegos es pensar en toda la herencia que nos dejaron. Por ejemplo, si nosotros vemos a La Llorona no es una tradición meramente de aquí, mexicana, es una tradición que viene desde los griegos. Ahorita vamos a ver cómo llegan esas tradiciones, cómo nos llegaron a nosotros. Entonces, la antigua Grecia básicamente es nuestra cultura madre, a la que le debemos nuestro pensamiento occidental.
Y la cultura, en este caso griega, estaba dividida en varios estados que vamos a llamar ciudades-estados, donde había una ciudad base, una ciudad fija, y a partir de ahí tenían algunos territorios conquistados. Entonces las ciudades básicamente que nosotros conocemos del imperio romano son dos, la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. Entonces, entre estas ciudades tenían pique, como todas, tenían mucho pique y estaban en constante movimiento. Y obviamente Grecia, como todas las culturas, se va a ir formando de otras culturas. Entonces, cuando los primeros griegos llegaron a estas islas, ahí entre los Balcanes y el mar Adriático, pues fueron más o menos los primeros asentamientos hacia 1200 antes de Cristo. Luego llegaron algunas culturas como los dóricos, los arcadios, ¿no? Los acayos, los lacones, los áticos, empezaron a llegar poco a poco, y entonces obviamente se dieron cuenta que peleando era terrible, que mejor tenían que estar unidos. Entonces, obviamente, la cultura grecia, pues fue creciendo a partir de la unión de estos pueblos que encontramos, y fue creando básicamente unificaciones, pactos, y mucho de lo que vemos en las películas de los griegos y todo esto, como esta de 300, ahorita vamos a ver que más bien era un ejército muy curioso, pero fueron dándose cuenta que más que ser guerreros, en este caso, les convenía más, en este caso, la parte de la unificación, de la diplomacia, de la negociación, de estar unidos, ¿no? No concibimos a los griegos como en estas culturas, como si iba a ser la romana, guerreros, en este caso, invasores, o a los etruscos, invasores, no. Los griegos, en este caso, no tienen esa notación bélica. Y a los griegos también les debemos la creación y la magnificación de lo que se llama ciudades-estado. Es decir, las ciudades-estado es donde se asientan los poderes, se asientan los templos y se asientan comunidades. Y entonces en las ciudades-estado son usualmente amuralladas, ¿no? Están amuralladas y tienen pequeños ejércitos que las van cuidando. Entonces, los pueblos vivieron separados, cada uno construía su propia ciudad, y a estas ciudades-estados recibieron el nombre de lo que se llamaba polis, ¿no? Las polis, en este caso, van a ser muy importantes, y vamos a tener a polis tan importantes como Troya, Atenas, Esparta, Micenas, Olimpia, Tebas. Estas son las ciudades básicamente estado, y cada una representa también una manera de ver el mundo y una propia organización política, que estaban unificadas en el sentido de llevar un mismo sistema para no estar peleando entre ellos. Entonces, obviamente, la manera que tenían de progresar era, pues sí, compartiéndose recursos, compartiendo la agricultura, la vid, el Olimpo, cebada, las ovejas, caballos, todo ello cultivaban, y muchos de los comercios que tenían, pues tenían un comercio muy activo entre las polis, y eso fue haciendo que fueran extendiéndose, que fueran creciendo, ¿no? Entonces, en este caso, algo que también cuando pensamos en los griegos les debemos algo, le debemos esto, la parte de la mitología. Y cuando hablamos de mito, estamos hablando de ¿qué les remite la palabra mito? ¿Qué les sugiere esta palabra? La palabra ¿Como mito. fantasía? Ajá, fantasía, muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa te puedes sugerir? Muy bien. Fantasía. Pero contada por, no sé, por la gente. Contada de por la estas gente. historias fantásticas que se van pasando de boca en boca. Mito, leyenda, sería un sinónimo. Mito, leyenda, sí, podría ser, aunque tiene sus diferencias. Cuando hablamos de la mitología o de un mito, básicamente estamos hablando, como el nombre lo dice, de una mentira, de una creación. Y entonces, y esa mitología lo que hace es que trata de explicar el mundo, ¿no? Entonces, lo que hace la mitología, que vamos a tener que hubo un personaje, en este caso, Hesíodo,
Hesíodo va a escribir un texto que se llama la Teogonía. La Teogonía va a ser un texto donde lo que vamos a encontrar es la creación de los dioses, la forma en que nos miran los dioses y la forma en que nos relacionamos con los dioses. Entonces, esto es súper importante porque los dioses obviamente se hacen humanos, se antropomorfizan. Por primera vez y esto es la importancia de la mitología griega. Las culturas antiguas, como convivían al mismo tiempo, la persa, mesopotámica, Egipto y todo, sus dioses básicamente o eran los elementos de la naturaleza o eran, en este caso, seres, pero con características un poco de animales, un poco deformes, un poco la combinación. Lo que pasa con los griegos es que le dan forma humana a los dioses, es decir, los hacen humanos. Y los dioses griegos van a representar los vicios y las virtudes, las pasiones y las bajezas, en este caso, de los seres humanos. Entonces, en ese caso, por eso el panteón, como se le conoce, el panteón de los dioses griegos es tan extenso, es tan grande. Y aquí no vamos a tener dioses buenos y malos. La mitología griega, en este caso, lo que hace es que tiene dioses que se encargan básicamente de transmitirnos la forma humana en forma de estructuras a las cuales nosotros vemos como metáforas. Entonces, los dioses que siempre conocemos, por ejemplo, el dios Zeus, Poseidón, Atenea, Artemisa, todos estos dioses que están aquí en la lámina, son los dioses que conocemos nosotros porque son los más populares, pero básicamente el panteón griego de los dioses griegos es extenso, es enorme, y entonces nos ayudan a comprender la forma en que veían el mundo, pero también nos ayudan a comprendernos a nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué les dice? Por ejemplo, vean el nacimiento incluso de algunos dioses tiene que ver mucho con esta cuestión. ¿Qué les dice, por ejemplo, este dios que nace, por ejemplo, el dios Baco, que nace de la pierna de Zeus? Porque la madre lo desecha, lo saca, entonces Zeus, que él andaba con todas las diosas, en este caso, y las violaba, era un dios, en este caso, que le gustaba la fiesta, era parrandero, en fin, tenía toda esta cuestión. No es que fuera el dios principal, no, ni siquiera, es que simplemente tenía esta connotación de que era un dios poderoso. Entonces se mete a Dionisios, se lo mete en la pierna y luego nace Dionisios. Y Dionisios va a ser el dios, en este caso, del vino, de la fiesta, asociado a la fertilidad. En este caso, ¿por qué? ¿Cuál sería la analogía de que lo tiene en la pierna? ¿Por qué nace de la pierna? ¿Y por qué, por ejemplo, la diosa Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, nace en este caso, nace de la cabeza de Zeus? ¿Por qué estas diferentes? ¿Qué significaría? ¿Qué piensan ustedes? Pues que hay una analogía en el cuerpo humano, pero en realidad... Ajá. ¿Pero cómo? ¿Cómo es esa analogía? Por ejemplo, ¿por qué nace de la pierna? ¿Qué significa que haya nacido de la pierna, en este caso? ¿No? ¿Cómo se hace la vid? ¿Cuál es la festividad de la vid? Por la cuestión de digamos que la molienda de la uva para la creación del vino. Exactamente, por la molienda de la uva, exactamente. Entonces hay una relación directa con eso. Y, por ejemplo, ¿por qué Palas Atenea nace de la cabeza? ¿Por qué nace de la cabeza de Zeus? Ahí la tuvo y ahí la parió. ¿Por qué en este caso? Es más sencilla esta. Ajá. Pues porque es la diosa de la inteligencia, de la sabiduría. Sí. ¿No? Y está asociado a nuestra, pues, parte frontal. Exactamente, en la inteligencia, pero sobre todo porque no está ligada a la parte, en este caso, emocional. Entonces, la inteligencia para ellos era la acumulación del conocimiento, meramente. Y entonces no está ligado al emocional, entonces por eso nace la cabeza. Ahora, la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, nace, y vean la analogía, nace cuando muere uno de los dioses principales llamado Titán, que es el dios
Cronos. Entonces, al cortarle los testículos a Cronos, los testículos caen al mar y en ese momento nace Afrodita. ¿Y ahí cuál sería la analogía? Entonces, ahí lo que vemos la analogía es que uno de los grandes terrores, en este caso de la belleza femenina, es el paso del tiempo. Entonces, mientras matamos al tiempo, al dios Cronos, en este caso, la belleza puede resurgir y vencer perenne. En ese sentido, cada parte de la mitología, cada elemento, cada historia que escribe Hesíodo va a tener una interpretación de este tipo, una interpretación de corte místico, pero también de corte individual. Y luego, los que se oponen, y esta es la otra gran estructura, la otra gran herencia de los griegos, es la filosofía griega. Entonces la filosofía es un salto enorme entre el pensamiento místico al pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque acá básicamente están viendo la existencia a partir de la creación de los dioses, ¿no? Es decir, aquí Zeus creó a los hombres, en fin. Los filósofos ya no, los filósofos dejan al lado el pensamiento místico y dicen, no, ya no son los dioses los que nos crean, es lo que nos rodea. Y entonces cada uno de estos filósofos comienza a plantearse los orígenes, en este caso, del hombre. Y en ese sentido, este es un gran avance, este es un gran avance que los va a hacer que se catapulten, con respecto a las culturas que están alrededor de ellos. Entonces, por ejemplo, el primer filósofo que nosotros tenemos, en este caso va a ser Tales de Mileto. Este va a ser el primero. Este se va a hacer la pregunta clásica. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? En este caso, él hace esas preguntas y ya no se lo explica, la explicación mitológica ya no le satisface. Y entonces, Tales de Mileto empieza a hacer otra explicación. Y para Tales de Mileto, ¿no? ¿De dónde venimos? Todos venimos para él, en este caso, venimos del aire, ¿no? Entonces empieza a tener su teoría del aire. Luego van a llegar otros, ¿no? Va a llegar Heráclito de Éfeso y Heráclito va a decir que venimos del fuego. Luego Parménides, en este caso, va a decir que venimos del movimiento. Luego Pitágoras va a decir que venimos de los números. Luego, en este caso, Demócrito ya se pone un poco más denso y él ya empieza a hablar de los átomos, ¿no? Y en este caso, Anaxímenes, ¿no? Ya hace una teoría muy loca que habla acerca de una multiplicidad de seres, un poco de los fenómenos. Entonces, cada uno de estos filósofos, incluido Aristóteles y Platón, que estos van a ser los más elevados, todos estos son los que se llaman los presocráticos, todos estos porque luego va a llegar, en este caso, Sócrates y les va a dar otro tipo de elementos, pero todos estos ya, su aportación, los vamos a ver más adelante con detalle, pero la aportación de estos presocráticos y de Platón y Aristóteles es que intelectualizan la creación, van más allá del mito y comienzan a intelectualizar y buscar el origen del hombre, el origen, en este caso de la existencia, en algo más allá de los dioses. Por eso son tan importantes. Cuando veamos la sesión de filosofía, en este caso a todos estos los vamos a ver mucho a detalle a cada uno de estos, ¿no? Es por ahí de la sesión 6. Entonces, otra cosa que también nos dejaron los griegos como herencia es la cuestión de la ciudadanía, de los grupos sociales. Entonces, por ejemplo, ellos crean este concepto que no existía, que es el concepto de ciudadano. Entonces los ciudadanos van a ser, aunque está muy limitado aquí, pero el ciudadano va a ser una persona con derechos. Es decir, tenemos ya a los gobernantes y a los sacerdotes y todo, pero también tenemos al ciudadano, a la gente de pie, al común, al que está ahí. Y entonces él va a empezar, también puede participar en la elección del gobernante, puede hacer, puede decir, puede opinar. Entonces empieza a tener derechos. Entonces, es un ciudadano de parte de estas ciudades, estados, y en este caso, él tiene sus derechos. Y entonces, de ahí nace la democracia, aunque, si se fijan, es muy limitada, porque, por ejemplo, tanto las
mujeres, los esclavos o la gente que no había nacido en la ciudad-estado no tenían derechos, no tenían participación política, en este caso, pero tampoco se les limitaba. Y entonces, con esta creación de la democracia, que significa en este caso poder del pueblo, obviamente también es un salto referente a los sistemas teocráticos que existían paralelos a esta época. Y entonces, pues sí, obviamente los ciudadanos tenían todos los derechos políticos, podían participar en la política, podían en la palestra, y obviamente ellos tenían o se sentían parte del poder, no se sentían excluidos. Entonces, esta aportación también de los griegos la hemos ido perfeccionando a lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos nuestro famoso INE, ¿no? Ahora tenemos nuestro INE, pero bueno, ahí se lo debemos a los griegos, aunque no me imagino que los ciudadanos estos ganaban 400,000 pesos al mes como ganan estos consejeros del INE, estos desgraciados, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué otra aportación tenemos de la cultura griega? Bueno, pues en su etapa helenística, en su gran momento de resplandecencia, obviamente los griegos aportaron un estilo arquitectónico con las columnas, los palacios, la forma de terminar, el adorno. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos el Partenón. O sea, imagínense el Partenón en su momento más esplendoroso, ahí en medio, con una figura de Zeus, con el fuego prendiendo, y hay una figura enorme de Zeus. Imagínense el impacto que tenía estas obras. Entonces, obviamente también su escultura, su arquitectura va conforme a la forma de pensar. Y la etapa helenística, donde estuvo en este caso el rey Pericles, se llama helenística porque Helena significa la belleza, ¿no? E incluso Helena significa la mujer más bella. Entonces, esta etapa helenística es donde se crean estas grandes ciudades con todos estos templos y las grandes esculturas y los cánones. Y entonces, por ejemplo, en la clase de la mañana de Historia del Sexo, cuando veíamos a los griegos, una pregunta que siempre sale es ¿por qué las esculturas griegas, incluido después en el Renacimiento, que retoman el conocimiento de los griegos, por qué las esculturas, a ver si alguien le da de ustedes? ¿O por qué piensan? ¿Por qué las esculturas de hombres siempre el pene lo tenían pequeño, así diminuto, pequeñísimo? ¿Por qué? Incluso si ven el David, pues por ejemplo el David, uno dice, caray, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo tenían así? ¿Por qué los esculpían? ¿Quién va? Lo comentamos en otro curso, ¿no? Que es debido a que los griegos, para ellos era más importante la cuestión intelectual y le daban más importancia a esa parte que a la parte lúdica o de placer. Exactamente. Y tener incluso para los griegos, mostrar un pene grande era sinónimo de ser rústico, salvaje, como iletrado y que no pertenecía. Entonces se favorecían, en este caso, la difusión o los penes, en este caso, pequeño para ellos. Entonces, imagínense, los griegos sí no tenían ese problema de cuando se juntan los hombres y dicen, el tamaño no importa. Ellos, obviamente, no tenían esa discusión, ¿no? Ahí no tenían esa discusión. Muy bien, entonces, esta es otra. Otra de las cosas que los griegos nos aportaron, en este caso, fue esa comunicación que hubo entre las culturas y, obviamente, pues, los conflictos que hubo, las guerras médicas, en este caso, de donde surge el famoso Maratón en una de estas guerras también. Entonces, que era esta pelea contra los persas, contra esta cultura que venían avanzando, que ya tenían mucho poder, que eran los grandes herederos de Mesopotamia y que se deciden conquistar Grecia. Y entonces, si vieron esta película de 300, obviamente ahí se hace muy idealizado el asunto de esta batalla, la batalla de las Termópilas, aquí, que está acá. Y hay algunas batallas, por ejemplo, la batalla de Maratón, que es la que nos heredó el maratón contemporáneo, pero por ejemplo hay unas batallas como esta de Salamina, que la estoy viendo, que son batallas que por su trascendencia nos dejan, se convirtieron en guiones, ojo, vean lo más loco, se convirtieron incluso en guiones
para algunas películas como Los Guerreros. ¿Quién vio esa película de los 80, casi 70, esa de Los Guerreros? Donde están unos neoyorquinos que cruzan Nueva York. No sé si alguien la vio. Entonces, esta película está basada en la vivencia que tienen unos soldados griegos en estas batallas. Entonces, muchas de las batallas griegas, obviamente, también nos dejaron algunas cuestiones. Por ejemplo, en una de estas batallas, donde están peleando con los persas y un poquito más adelante había ejércitos. Por ejemplo, había un ejército que era el ejército de Tebas, que era un ejército de 150 parejas homosexuales, que esa era su condición, tenían que ser pareja, ¿no? Para poder, en este caso, estar en este ejército, y entre todos ellos, entre estos 300, van y pelean, y después son derrotados por Filipo I, el padre de Carlomagno. Pero, por ejemplo, sí, la parte de los griegos peleando y todo ese asunto, casi siempre los vemos en una cuestión como muy estilizada, muy idealizada. Sin embargo, ellos no tenían esta noción de la guerra como una prioridad. Es decir, no eran conquistadores, no iban avanzando, no. Ellos más bien se defendían, tenían guerras, en este caso de defensas. Y en este caso, uno de los grandes, ya al final casi cuando empezó la decadencia griega, va a ser Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno lo que va a hacer, vean el imperio que tiene Alejandro Magno, que va desde Grecia, que llega desde acá y llega a esta parte de la India, o sea, toda esta parte lo conquista. Y el tipo lo conquista con apenas 27 años, ¿no? Entonces, obviamente Alejandro Magno heredó el poder a los 22 años, o sea, no lo tuvo que tomar, lo heredó y fue conquistando. Él sí quiso romper esta tradición griega de la defensa y él salió a conquistar. Y entonces, obviamente, su imperio fue tan grande que no lo podía gobernar. Y entonces al no tener una estructura administrativa, pues ¿qué va a pasar? Pues el gobierno, la estructura va a caer. Y entonces eso es lo que les pasa a los grandes imperios. Son tan grandes, y le va a pasar al romano, son tan grandes que la estructura burocrática para gobernarlo no les da, no pueden con ella. Y entonces empiezan a generarse autonomías y obviamente eso hace que los imperios empiecen a corromperse y finalmente caer. Y obviamente en este caso el mismo Alejandro Magno, pues obviamente ni siquiera pudo recorrer 2 veces su imperio. Era tan grande que ni siquiera lo pudo recorrer. Y él murió ahí por el 324 antes de Cristo, y obviamente ahí va a comenzar una decadencia del imperio griego que va a ser tomado por el imperio romano, el otro imperio que se empieza a generar, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de Roma, ¿qué es lo que les remite a Roma? ¿Qué es lo que más les recuerda de Roma, aparte de Russell Crowe en la película esta de Gladiador? ¿Qué otra cosa les recuerda a Roma? Y de la colonia Roma y todo ese asunto. ¿Qué les recuerda? Por cierto, ¿han ido alguna vez a la Romita, ahí, a esa zonita de la Roma? Ahí vienen unos padres. Ahí. Muy bien, ¿qué les remite a Roma? El origen del derecho. El origen del derecho, muy bien, perfecto. El Coliseo. El Coliseo, muy bien. ¿Quién de ustedes ha viajado? Emperadores. Los gladiadores, muy bien. El tipo de gobierno, emperadores, aunque ya se practicaba la democracia. Ajá. Estaban en esa transición, ¿no? Exactamente, estaban en la transición, exactamente. Y ahorita vamos a ver cómo los romanos tuvieron todas las formas de gobierno, en este caso, que nosotros conocemos. Entonces, ojo, aquí yo les hago esta pregunta por lo siguiente, porque Roma, la historia de Roma sí tiene sus historiadores y tuvo su propia, digamos, su propia mitología, creó su propia historia. Sin embargo, en el proceso de la Edad Media, en el proceso medieval, lo vamos a ver,
la historia de Roma va a ser distorsionada porque veían a los romanos como las tradiciones, las historias, todo esto de los romanos van a ser vistas de alguna manera como pecaminosas para la nueva forma de pensar cristiana que se impuso después, ahí después de los 350. Y en este caso van a empezar a distorsionar y nosotros casi toda la imagen que tenemos de Roma es como si fueran salvajes, rudos, obviamente dedicados al placer, a la lujuria, a los bacanales y todo ese asunto. Pero no, Roma es mucho más que ello. Digamos, cuando ya leemos a los historiadores después de la Edad Media, cuando son recuperados los textos romanos que se los llevaron, en este caso, salieron por parte de algunos exploradores y llegaron con los persas, y luego de ahí con los árabes, y luego la tradición de textos de traducción al árabe, y luego del árabe al griego, y luego al latín. Es decir, todas estas transiciones fueron haciendo que la historia se fuera distorsionando acerca de los romanos. Por eso la historia romana es tan fascinante y a la fecha se sigue escribiendo. Y entonces Roma básicamente se crea en el 753 a.C. con esta historia de Rómulo y Remo, y de ahí va a venir el nombre de Roma, del conjunto de estos dos, ¿no? De Rómulo y Remo. Y entonces, obviamente, ya Roma va a ser la conjunción de una serie de estados como son los umbros, los latinos, que se van a conjuntar en la península romana, que vivían ahí y hacen exactamente lo mismo que los griegos. Se van a fusionar y van a juntar porque se dan cuenta que juntos pueden ser mejores. Entonces, por ejemplo, vean todas las etapas que tuvieron en este caso los griegos, en este caso, los romanos, perdón. Tuvieron desde la monarquía, pasaron por un periodo de república, un periodo de imperio, y luego se dividieron en los dos imperios, de Occidente y Germánico. Pero obviamente el momento que nosotros más conocemos, nosotros casi siempre conocemos cuando vemos a los emperadores. Pero el periodo más grande fue el de la república. Y entonces vean en esta animación cómo se ve, cómo empieza en el año 1500 a.C., cómo va creciendo y cómo se va a extender el imperio hasta aproximadamente 264 después de Cristo. Y entonces va a crecer muchísimo. Y entonces una de las causas también de la caída del Imperio Romano va a ser su gran extensión y no poder dominar esos territorios. Entonces la monarquía, vamos a ver que vamos a tener aquí a los reyes etruscos y a los reyes latinos que van a pelearse. En este caso van a ser la etapa de los reyes hasta el 500. Después vamos a tener la república, donde la república básicamente es el senado. Y obviamente del senado después va a llegar César y se va a crear el imperio. Pero ojo, aquí muy importante, muchas de las cosas que nosotros vemos en cine, historias y todo, retoman la historia de estos pueblos porque es fascinante y la replican. Entonces, cuando ustedes han visto estas historias de Star Wars y toda esta trilogía o estas 9 películas, es básicamente replicar la historia entre la República y el Imperio. Lo que sucedió en Roma es exactamente lo mismo que va a pasar en Star Wars. Claro, sin rayos láser y todo ese asunto, pero básicamente es la misma historia, un emperador malo, los rebeldes, los que quieren gobernar, el Senado, ahí todos los pueblos ahí alejados, peleándose y unificándose para derrotar a los malos, ¿no? Entonces, básicamente, de ahí toma George Lucas, que no es tan creativo, más bien era buen historiador, ¿no? En este caso. Y que después hizo unas cosas terribles a las pobres películas, ¿no? Ahora, en este caso, la sociedad romana, vean cómo estaba denominada, también tenía una estructura. Siempre vamos a encontrar estas estructuras administrativas y sociales. Entonces, obviamente, y ojo, una de las causas por las cuales va a caer va a ser que tenía esclavos. Tenía los libertos, que eran, en este caso, esclavos liberados, que ganaban su ciudadanía. Tenían a la plebe, en este caso, y en este caso a una parte de la nobleza, que eran ciudadanos, y después los senadores, que eran la máxima autoridad. Y obviamente, por un lado estaban los emperadores, o por otro lado, los reyes, según la etapa. Pero, ¿qué pasa con estos? Vean,
Porque el esclavismo a la larga se convirtió en uno de los principales motivos para la caída del Imperio Romano. Ustedes imagínense ahorita, ¿les convendría en una sociedad como ahorita tener esclavos? Si ustedes les dijeran que les van a dar unos esclavos, ¿los tomarían? Y si los tomarían, ¿por qué? Dirían, sí, te doy 20 esclavos. ¿Los tomas o los dejas? ¿Qué harían? Pues los dejas, ¿no? Los Porque dejas. sale tan caro, tienes que alimentarlos, cuidarlos de salud, darles alojamiento, tienes que no es Responsabilizarte costeable. por ellos. No es costeable. No es costeable. Entonces, ¿no? Claro, a Roma le pasó lo siguiente, al Imperio Romano le pasó lo siguiente con los esclavos, porque básicamente una sociedad, en este caso, no puede, y después le iba a pasar a Estados Unidos, que viene a reproducir el mismo esquema. Un esclavo, no produce. Un esclavo no produce, en este caso, bienes de consumo. Y aparte de que no los produce, tampoco tiene, en este caso, los medios de consumo. Es decir, él puede hacer una silla, pero no puede comprar esa silla. Y entonces el sistema capitalista que vivimos ahora, en este caso, que tuvo una pequeña prueba con el feudalismo, es que yo, por ejemplo, aquí voy a usar estos monitos. Yo hago la silla. En este caso, él compra la silla y en este caso él me paga. Y de lo que me paga, yo le pago aquí la silla. Es decir, es un sistema en este caso donde la circulación de las mercancías, obviamente lo estudió Marx después muy bien esto, va a hacer que el esclavismo es una de las causas porque no genera riqueza. La riqueza solamente es acumulativa, pero de corto plazo. Y entonces tener una sociedad de esclavos lo que va a hacer es que la sociedad no pueda mantenerse a sí misma, que siempre esté dependiendo de los esclavos y por lo tanto comience un proceso de decadencia y de fractura de la economía. Entonces, a la larga, a Roma, tener esclavos le costó la caída de su imperio, porque no podía mantenerlos, no eran productivos y sobre todo no generaban algo que es la base del capitalismo, no producían plusvalía, no producían este valor más allá de la producción. Entonces, obviamente, Roma pues va a basar su expansión en esto. Otra de las causas que les va a causar la caída. Sí tenían ejércitos muy preparados, sí tenían en este caso una estructura militar muy fuerte, se volvieron completamente unos conquistadores. Vean todo lo que abarcó el imperio en este caso, atravesaron el mar, tuvieron guerras en este caso con los cartagineses, con las guerras púnicas y todo. Pero, ¿qué le pasó también a Roma con este ejército? ¿De qué vivía el ejército? Vivía de la rapiña, ¿no? Vivía de la rapiña, de lo que robaban, de lo que iban robando y lo que iban acumulando. Pero uno de los grandes errores de Roma fue que la mayoría de sus soldados, como estas legiones aquí, las van a ir incursionando con las personas que van atrapando. Y entonces, en un momento dado, esas mismas fracciones, esas mismas legiones, se le van a voltear a los imperios romanos y van a tomar las armas por ellos mismos y van a hacer las famosas conquistas bárbaras. Es decir, el ejército romano les dio las armas a sus enemigos para que después los conquistaran. Y entonces, eso es lo que pasa usualmente con los grandes imperios. Por ejemplo, vamos a poner un caso reciente. ¿Qué le pasó a Estados Unidos cuando fue y, así en teoría, fue y rescató a Afganistán de los rusos? Entonces les dio armas a los talibanes, ¿no? Les dio armas, les dio capacitación y todo esto. Y después cuando los talibanes ya tenían el poder y se fueron, en este caso los gringos, ¿qué hicieron los talibanes? Fueron y atacaron al mismo imperio y les tiraron ahí las Torres Gemelas y todo ese asunto. Entonces, obviamente, los imperios empiezan a caer, en este caso, porque no tienen una estructura burocrática, tienen esclavos, pero aparte, la capacidad de sus ejércitos se nutre de sus propios enemigos y eso los va a generar que nunca tengan fidelidad, pero no más que allá de la fidelidad, no tengan lealtad de sus ejércitos hacia sus
imperios. No la tienen porque son miembros de otras naciones. Entonces, esa es otra de las cosas que le pasó al Imperio Romano y de las cuales hemos aprendido mucho, ¿no? Y a Estados Unidos a cada rato le pasa esto, ¿no? Sus amigos después se vuelven sus enemigos. Le pasó con los nicaragüenses, en fin, les ha pasado con todo. Otra de las cosas que le va a pasar en este caso a Roma, por las cuales va a caer, es que el cristianismo va a ir aumentando, va a ir creciendo, y hacia el año 380 el cristianismo se convierte en la religión oficial, ¿no? En el 380, en este caso el emperador Teodosio es el que designa la religión católica. Pero aquí hay una muy importante, porque no nada más es la parte de la fecha, esa no nos importa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta transición? ¿Por qué de casi 300, ojo, de casi 300 dioses que tenía el panteón romano, por qué vamos a pasar a adorar solamente a un solo Dios? ¿Qué tuvo que pasar en la mentalidad, en este caso, del ciudadano romano y del habitante romano para que sucediera este evento? ¿Por qué la gente cambió el asunto de los 300 dioses a un solo Dios? ¿Por qué sería? Y pasa, es exactamente algo que explica mucho el comportamiento actual de la sociedad. Es muy parecido a lo que sucede ahorita. Muy, muy parecido. Yo creo que unificando las creencias se evitaban problemas y se formaban alianzas. El tener tantas fracciones con diferentes ideas e ideales y dioses y demás, los hacían enfrentarse unos con otros, porque cada quien tenía su verdad y su Dios era su máximo. Entonces crear uno para todos era como una imagen divina, y también reflejaba que en este caso su gobernante tenía que seguirlo fielmente. Exacto, exacto. Quizás era algo psicológico muy sutil. Algo así. Pasa algo, incluso hay un libro muy interesante, un poco ya está superado, pero es muy interesante si le quieren echar un ojo, que se llama El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Y entonces en este libro de Erich Fromm analiza mucho este aspecto. Entonces lo que nos dice es lo siguiente: la sociedad, en este caso, cuando vivió bajo el imperio, se volvió acomodaticia, es decir, entró en un estado de confort. Entonces el emperador le decía a la sociedad cómo iba a ser el día. Le decía, mañana sale el sol y mañana se mete el sol. Entonces la sociedad simplemente seguía lo que decía él, el emperador. Entonces el emperador decía algo, se tenía que tomar como verdad absoluta. Entonces, cuando empieza la decadencia, empieza a ver la corrupción, la riqueza, los emperadores empiezan a dejarse, en este caso, de la administración pública, lo empiezan a dejar a otros, entonces la gente se empieza a sentir insegura. Y entonces ya no hay nadie, el emperador está en la fiesta y ya no hay nadie que le diga cómo va a amanecer mañana, que va a salir el sol mañana. Y entonces ese hueco, ese sentido de inseguridad que tiene la sociedad, como el que tenemos ahorita, por ejemplo, que no sabemos qué pasa en la sociedad, y el COVID y el enemigo invisible, y por eso surgen tantas teorías de la conspiración. Entonces, al no tener esto, los cristianos aprovecharon perfectamente el modelo. Y entonces los cristianos llegaron y le decían a la gente, yo te doy seguridad porque mi Dios, ojo, no tienes que adorar 300 dioses, así que llegaban como el paquete, tienes que un solo Dios, no tienes tanto problema, aquí lo tienes. Pero aparte, ¿no? Mi Dios, en este caso, no te exige, solamente te exige una cosa, te exige, en este caso, que le cumplas, que lo adores, que lo respetes y ya. Y tú puedes hacer de tu vida porque tienes libre albedrío. Entonces la gente comienza a tomar esta filosofía, esta figura de que alguien ya otra vez, ahora un Dios le va a decir que amanece mañana y que nace el sol y que después cae el sol. Entonces ya no es un Dios, ya no es el emperador, perdón, ahora es un Dios que está ahí. Y entonces se empiezan a generar, el cristianismo comienza a generar la psique,
¿no? La psique de lo que hoy lo hace, la cual hoy se mueve. ¿Cuál es la psique del cristianismo? Tiene dos pilares. Por un lado tiene la culpa, la culpa del pecado original, en este caso la tiene por ahí, y por otro lado el miedo. Entonces el miedo y la psique son los elementos de control que utiliza el cristianismo desde su origen para poner a la sociedad, en este caso, controlada. Pero aparte, la sociedad lo acepta, hay una aceptación. ¿Por qué? Y entonces lo que nos dice Fromm y los demás psicólogos. Es decir, tenemos miedo a la libertad, miedo a ser libres. Y entonces al tener miedo a ser libres, lo que nosotros nos pasa es que le cedemos nuestra libertad, no una parte, no un cachito, le cedemos el control total de nuestra libertad en este caso, en este momento, a la iglesia. Pero la iglesia está jugando en dos pistas. Por un lado está ganándose las mentes, ojo, se está ganando las mentes que son perennes, es decir, tú mueres, pero la mente colectiva sigue avanzando. Por eso tienen esa idea de que el papa muere, pero el papado continúa, o sea, porque no, la materialidad no es lo importante, pero también juegan por el lado de la burocracia. Y entonces, al mismo tiempo que el emperador está en la fiesta y está todo esto, se empieza a crear un sistema, de alguna manera, un sistema civil burocrático, que son los monjes, de ahí empiezan los monasterios. Los monasterios no empezaron para adorar a Dios, no, a Cristo, no. Empezaron para llevar cuentas, para llevar la cuenta de los impuestos, de lo que se le debía al emperador, y los a cobrar. Entonces los primeros monjes eran verdaderos cobradores, eran como el SAT, ¿no? De ahora, iban y cobraban los impuestos. Y entonces le decían al emperador, ¿no? Tal pueblo te dio 100 monedas de oro de impuestos, pero en realidad ellos habían cobrado 1000. Y entonces esos 900 monedas de oro es lo que se llama la acumulación originaria de capital, es decir, el origen de la riqueza de la iglesia se da a partir del desfalco de las finanzas públicas de los emperadores romanos, que se los empiezan a quitar. Entonces, y si alguno de ustedes es contador, entonces es cuando dicen, híjole, cuando alguien quiere evadir impuestos, dices, híjole, ¿no tendrás un contador creativo? Entonces, obviamente, estos primeros contadores, estos monjes, más que Dios, eran contadores creativos, ¿no? Que hacían cuentas loquísimas y empezaron a ser millonaria, y con la riqueza que tiene ahora, pues la Iglesia Católica. Y entonces, obviamente, por eso Tiberio, este emperador, va a Teodosio, lo que va a hacer es que finalmente le va a terminar dando las llaves del poder a la Iglesia Católica, y no por nada Roma se convierte en el punto central, no nada más del imperio, sino de la transición, y un punto obligado de los católicos para poder ir en peregrinación alguna vez en su vida y ver al Papa. ¿Por qué? Pues porque cedimos nuestra libertad. Y de ahí la Iglesia Católica, pues, se va a ir para adelante con modificaciones. Entonces lo vemos ahora. ¿Cómo podemos hacer la analogía con nuestra época? En este momento, por ejemplo, tenemos un gran miedo a la libertad, y entonces le cedemos nuestra libertad, ya sea al gobernante, en este caso ya sea un medio electrónico o ya sea el filósofo de moda, en fin, pero nosotros nos hacemos poco responsables del aspecto de libertad que tenemos. Y entonces siempre le estamos buscando la culpa al otro. Y por eso digamos que estamos en los límites de una sociedad de una sociedad cohesionada, estamos en un punto de ruptura. ¿Por qué? Pues porque finalmente, por ejemplo, esta pandemia nos ha puesto a entender que esa aparente seguridad que nos daba haber cedido nuestra libertad no era tal, sino que básicamente era inexistente. Y ahora pues las muertes y todo nos los comprueban. Ahora, algo que también le debemos a los romanos, pues es obviamente el circo, ¿no? Cuando decimos pan y circo, pues sí, en verdad existía. ¿Y por qué hacen los circos romanos? Que lo tuvimos tuvimos varias formas de circo, desde de las carreras de caballos, que fueron inmortalizadas en estas películas como Espartaco o Cubadis, todas estas de romanos de la Semana Santa, pero también la otra, que es el más famoso,
Coliseo romano. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una representación de lo que era el Coliseo romano y lo que es ahora, ¿no? O sea, vean la magnitud. Y entonces, ¿por qué se hace el circo romano? Pues, y de ahí se quedó el nombre. Pues obviamente porque era una especie de distracción lúdica, en este caso, a la sociedad. Entonces había teatros, anfiteatros, había estas pistas y ahí se celebraban juegos públicos, carreras de carros, esta lucha de gladiadores, en fin. Pero, ¿por qué los hicieron? ¿Quién tiene una teoría acerca de por qué se hacen? Aparte de la cuestión lúdica, ¿por qué? Gaby, adelante. Ajá. A ver, alguien que nos comente de aquí. Muy bien. Es también muy similar a lo que vivimos ahora. O sea, ahorita tenemos un circo romano en pleno. Pero ¿por qué se origina? ¿Cuál es el origen de este? Distracción de la sociedad. ¿Perdón? ¿Cuál? Ajá. Muy bien. Entonces, hay una cuestión aquí muy interesante. Lo que pasa es que finalmente estos se crean ya en la época del imperio, ¿no? Y entonces, obviamente, hay una necesidad de, como decíamos ahorita, de distraer, en este caso, a la masa, de no tenerla involucrada en la vida pública, en la cosa pública, porque la cosa pública es un desastre en este caso, está terrible, y entonces, obviamente, si la sociedad se da cuenta que la cosa pública está mal, pues obviamente se puede rebelar y lo tienen muy entendido, que entonces pueden conspirar contra el emperador, matarlo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a mantener distraída a la gente con eso. Y entonces lo hemos aprendido también, que vean las sociedades ahora, todos los políticos. Simplemente vean a Trump, ¿no? Por ejemplo, haciendo circo de cualquier cosa, distrayendo a la sociedad. Por ejemplo, cuando a Bill Clinton le caen con la movida de Mónica Lewinsky, al otro día mandó a bombardear, por ejemplo, Yugoslavia. Bueno, lo que quedaba de Yugoslavia en esa época. Entonces, son factores de distracción que después Maquiavelo los va a entender muy bien y los va a explicar cuando nos expliquen El Príncipe cómo utilizar el circo romano para mantener a la sociedad alejada de la cosa pública y poderla manipular de una manera mejor. Entonces, esa también es una herencia de los romanos. Y obviamente Roma, aquí ya vamos a ir concluyendo con Roma, Roma se va a separar. ¿Por qué se va a separar en dos imperios? El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, que es el que va a durar un poco más. Y en este caso, el Roma se separa, pues ¿por qué? Pues porque obviamente empieza a tener conflictos internos, es tan grande que ya es incontrolable. Y entonces empiezan a pelearse el poder los hijos del emperador. Entonces Arcadio empieza a pelearse con su hermano, en este caso Honorio, y entonces cada uno quiere su propio imperio y finalmente terminan. El imperio que va a caer al último va a ser el imperio, en este caso de Oriente, aquí en Bizancio, lo que hoy es Constantinopla, esta parte de aquí. Roma va a ir cayendo poco a poco a través de las invasiones bárbaras. Pero obviamente, imagínense qué decadencia había caído Roma, sobre todo la Roma de acá. Acá el imperio bizantino es cuando crece, y ahorita les cuento algo del imperio bizantino, es que Roma, por ejemplo, tenía un emperador de solo 10 años, ¿no? Que era Honorio. 10 años y era el emperador, entonces no podía gobernar este hombre. Y entonces todas sus posesiones de Francia, España, Portugal, de Inglaterra, del norte de África, pues obviamente son saqueadas, en este caso en las conquistas, y obviamente el hermano mayor, en este caso, se queda Arcadio, se queda con eso. Y el imperio bizantino va a ser, en este caso, un imperio enorme que ahora cuando lo vemos, era fascinante porque tenía todas unas estructuras como de llamar la atención. También después lo vamos a aprender mucho de ellos, como por ejemplo el emperador salía con un vestido de oro a 20 metros, en una plataforma de 20 metros, para que brillara
pudiera brillar él en una plaza pública y lo adoraran casi como un dios, ¿no? Y entonces, por él también se lleva, en este caso, la religión cristiana, pero se la lleva como la conocíamos en sus orígenes. Por eso es la ortodoxa, es el origen de la iglesia ortodoxa. Por eso ahí no tenemos otro tipo de parafernalia muy diferente a la cristiana que nosotros vemos con los romanos. Y entonces, obviamente, el imperio va a ir cayendo, va a ser saqueado, empieza a entrar una decadencia, hay mala gestión de los gobernantes, hay corrupción de los funcionarios, hay una invasión de los generales que se empiezan a independizar. En este caso, están los mismos soldados cansados de tantas guerras durante tantos años, en este caso, y entonces pues obviamente termina habiendo una crisis social, política y de todo tipo económica, y obviamente pues la gente está harta y va a ir tronando el imperio romano. Y en este caso el imperio romano, pues una vez débil, ya sin gobernantes, todas estas culturas de acá arriba, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos de acá arriba, los suevos, los anglos, los sajones, van a ser, en este caso, van a conquistar Roma y cada uno se va a llevar su propia parte. Entonces ahí vamos a ver cuando surge Aníbal, por ejemplo, que llega a Roma con elefantes. O sea, imagínense, con elefantes, ¿no? En este caso, entrando ahí. Y entonces, obviamente, la decadencia de Roma va a ser, digamos, una agonía muy lenta, ¿no? Y muy terrible, pero obviamente va a ir terminando y en este caso los germanos, que son todas estas culturas de acá, van a terminar conquistando toda esta parte, ¿no? Se van a quedar con el imperio romano. Y entonces ahí vamos a ver cómo van a surgir otro tipo de estructuras. La gran institución que sobrevive a estas conquistas bárbaras, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, vean, esto es muy curioso, llegaron estos, conquistaron y la Iglesia Católica les dijo, yo te ayudo a administrar, ¿no? Y se los volvió a chutar, empezó a hacer de nuevo finanzas y les volvió a hacer contabilidad creativa y obviamente pues también les quitó su lana. Y entonces, obviamente, pues ya que una vez que termina esta guerra, Roma va a terminar cayendo en el 476 y obviamente el imperio romano llega a su fin, como lo conocemos. Y lo que nos queda ahora, por ejemplo, es el derecho romano, lo tenemos muy bien estructurado, y la lengua, por ejemplo, el latín, que va a ser el origen de lo que nosotros llamamos lenguas romances. Se llaman lenguas romances precisamente porque vienen de aquí, de Roma, ¿no? Es la cuestión. Muy bien. Bueno, entonces la próxima semana, estas serán bien importantes, la próxima semana vamos a ver la Edad Media, ¿no? Y vamos a ver ahí a las cuestiones, sí, vamos a ver algunas cuestiones, un poco de música medieval, arte medieval, algo de cuestión de las brujas, y vamos a ver ahí esas cosas que hasta la fecha, digamos que en este momento estamos viviendo una mini Edad Media, y vamos a entender por qué vivimos una mini Edad Media en este momento. Bueno, entonces pues nos vemos de hoy en 8, están invitados a la sesión de mañana de redacción y a la del viernes de cine, ¿no? Sara, tú me habías comentado que igual si podías, igual puedes entrar a la de cine, está interesante. Y se pone muy loca esa sesión, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos y pues nos vemos. ¿Alguna sugerencia, alguna duda que haya quedado por ahí flotando? ¿No? Gracias, Arturo. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Bye, bye. Bye. Nos vemos, bebé.